Acá y ahora, ¿sabías qué? Un espacio para la conciencia. Ingresamos ya al ¿sabías qué? Ya muchos me imagino que de esto ya han escuchado, han leído de que o si no, les contamos, se quiere hacer una terminal aeroportuaria en Rocha, precisamente, específicamente en la ruta 10 entre la Laguna Garzón, en un territorio que queda entre la Laguna Garzón y la Laguna de Rocha, que son dos áreas protegidas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y que bueno, esta terminal de este aeropuerto, vamos a hablar a lo criollo, este aeropuerto eh, se pretende que esté ubicado entre estas dos áreas. Y dicho, Ya de por sí, es lo que yo decía al sí, principio. sí, no, No hay otro lugar no en puedo creer Rocha. mi frialdad en el haberlo dicho y Muy bien. Déjame a mí hoy sacar el lado B y gracias. ser el que me indigna, porque aparte los dos tenemos un corazoncito especial con esa zona del país que es Sí. Rocha, y la verdad que no hay otro lugar. Y bueno, en realidad, además, pensar lo cerca que es el aeropuerto de Laguna del Sauce, ¿no? Que te deja 1 hora de La Paloma, de José Ignacio, de estas chacras que se van a construir justamente entre José Ignacio y La Paloma, esa parte que todavía no está explotada de la costa de Rocha, que va desde la última casita ahí en lo que se ha construido hasta Laguna Garzón, donde se hizo el puente, y se quiere hacer un desarrollo inmobiliario del otro lado. Eso se corta y va Yo a mí la hasta, palabra desarrollo ya ahí ya me rechina, ¿viste? y esto va hasta las primeras casas de La Paloma. De La Paloma, hablo de toda la Paloma y las zonas que lo rodean, Anaconda, etcétera, para este lado, donde la primera casa es la que era la casa de el ex presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hoy, en la división de bienes quedó para Lorena Ponce de León. Espero Tenía que, una deuda de contribución y eso, pero espero que Loli es paisajista, ¿no? sí, Está. Espero que cuide. que cuide más. Bueno, pero Que cuide más, en que el lo tramo cuide del más. medio, que es lo que importa, es donde desde hace años Eduardo Constantini quiere hacer un desarrollo inmobiliario y traer Si quiere hacer para un, ahí. un aeropuerto, No, que Eduardo Constantini quiere hacer el desarrollo inmobiliario. ah, sí, Eduardo Constantini quiere hacer el Y desarrollo. Lo para que pasa es eso, que los Eduardos ahí sí, me mezclan ahí los y cables. para eso quiere que el hombre de los aeropuertos en el Uruguay Y en el mundo, o por lo menos en América Latina, no, y en Europa también. venga y ponga un aeropuerto ahí mismo. Ujú, exacto. ¿Cómo es la historia? Tienen pensado crear una pista de 1.350 metros que pueda ser extendible hasta 1.600 metros Ujú. en esta zona, que es, como les decía, es un área protegida. Y bueno, ¿quién quiere construir esta zona? Este aeropuerto, perdón. En primer lugar, varias cosas. Como decíamos, y perdón que sea reiterativa en esto, porque estoy siendo fría al hablar, eh, está ubicado entre dos áreas protegidas que ya fueron vendidas, vendidas, estos terrenos ya fueron vendidos, estos dos padrones, grandes padrones, fueron vendidos, 209 hectáreas para ser específica, ya fueron vendidas, ya fueron entregadas y el proyecto está en algunos todavía está en pendiente de aprobación, pero hay varios doble clic o varios inception que nos podemos ir metiendo e ir haciendo en que, bueno, se vendieron los padrones, lo compraron, se lo vendieron a un privado. eh, bueno, yo sé que el tema de extranjerización de la tierra y de hablar de esto de la extranjerización de la tierra es como un tema medio complejo. Sé Ujú. que hay términos legales, que nos podemos meter en temas legales ahí, pero bueno, que cuando estamos entregando estos grandes territorios y estas grandes extensiones de territorio a holding grandes multinacionales, bueno, tenemos que ver, ¿no? Y evaluar. Y además hay un montón de intereses acá que están como que están haciendo mucho ruido, ¿no? Se está tramitando, la Intendencia ya está tramitando esto de pasar estos padrones rurales a padrones suburbanos para
poder hacer todo esto que tú Este mencionabas desarrollo anteriormente, este inmobiliario. desarrollo inmobiliario. ¿Para qué? Para poder, para poder fraccionar más la tierra. Y a veces algunos simples mortales que tienen 3 pesos quieren poder fraccionar porque reciben una herencia de 3 hectáreas de territorio y no pueden fraccionar porque no tienen plata. Entonces, como no tenés plata, de repente los partidos políticos todos juntos no te aprueban un proyecto de ley para que te vendan esas 209 hectáreas y encima te den la concesión para administrar por 25 años un aeropuerto en Maldonado, en la Claro, Laguna del porque Sauce. acá está la otra pata, que es Eduardo Requián, el hombre ¿cómo es que se Este llama ahora? Holding holding, Aeropuertos América. sí, Aeropuertos América, para que lo tengo acá anotado, pero no me acuerdo bien. Corporación América Ahí está. Airports. Eurnequian, que le ha cambiado varias veces el nombre a esa corporación, quiere poner el aeropuerto para que esos. Eurnequian y Constantini están entre los 6 argentinos que figuran en la lista de Forbes de los más ricos del mundo. ¿Está bien? Está bien. Y esas tierras, como están previstas fragmentar, ya van a ser para personas muy ricas, con lo cual el acceso a esas playas eh, que están casi en estado natural, ¿verdad? Que no. Sí, a mí me gusta hablar de estado natural y como que, bueno, el salvaje en realidad no, o sea, también está bien, casi en estado salvaje, por así decirlo, Sí, están en esos hay una espacios palabra que no me está saliendo de playas. vírgenes. Exactamente. Sí. Son playas vírgenes, muchas de ellas. Y como se va a fragmentar, la verdad que el acceso no va a poder ser masivo. O sea, uno capaz que puede agarrar una callecita e irse hasta ahí, pero el acceso va a ser para unos pocos que van a tener las chacras cerca de esa costa. ¿Mm? Sí, sí, yo hay cosas que no encuentro sentido en que voy a un lugar porque me gusta su naturaleza y por lo que veo, pero en realidad eh, yo quiero ser el primero en tener la casita ahí, en ese lugar, y después, Y transformar esa obviamente, naturaleza. y transformar esa naturaleza. Entonces es como medio absurdo de por sí, pero bueno. Pero metámonos en Vamos a Corporación América Airport, que es de Eduardo Eduardo Eurnequian, Eurnequian, que no me sale bien el apellido, por eso lo tengo que leer. armenio. Es argentino, en total tiene 52 aeropuertos en 6 países de América Latina y Europa. Ujú. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Armenia, perdón, e Italia. Y bueno, sus terminales de pasajeros aeroportuarios tienen más o menos manejan un flujo de 81,1 millones de pasajeros Uf, a nivel mundial. bien. Su presencia en Uruguay, de Corporación América Airports, y lo digo Airports. lo digo un poco irónica porque me encanta que me pongas airports y sos argentino, pero bueno, está. Hablas en español, pero bueno, está. Em, Me fui, viste que cuando dejo salir mi lado B, me voy y me pierdo. No, no, Entonces, vuelve a la su hojita. presencia en Uruguay tiene aeropuertos, controla las principales terminales del país, que son el aeropuerto de Carrasco y el aeropuerto de Punta del Este, de la Laguna del Sauce, pero además se le entregó y se está asumiendo la modernización de las terminales de Rivera, Salto, Carmelo, Durazno, Melo y Paysandú. Bien. O sea que básicamente tiene el monopolio de lo que son los aeropuertos o la infraestructura aeroportuaria del país. Sí, bien. ¿Tá? Pero ¿qué pasa con este derroche en particular? Porque en principio desarrollar los aeropuertos no sería malo, capaz que no tan necesario, pero si el tipo quiere poner plata, que la ponga. Bueno, acá hay un tema, ¿no? El Parlamento lo que hizo era lo que yo mencionaba hace un ratito, aprobó un proyecto de ley Ah, en donde le daban a él las ganancias por 25, no sé si decir la la concesión concesión por 25 años de el aeropuerto de la Laguna de Rocha con la de la condición, Laguna del Sauce. perdón, de la Laguna del Sauce, me voy a Rocha, Sí. de la Laguna del Sauce, con la condición de que el Estado uruguayo no tuviera que poner un solo peso de su bolsillo para la creación de este aeropuerto. Esto está en el marco de la rendición de cuentas que se está discutiendo todavía en el Parlamento, pero ese artículo lo votan todos los partidos, que esto quede claro.
Ese artículo lo votan Sí, sí, todos sí. los partidos. Acá Esto no es una cuestión de colores, es una cuestión nuevamente de poner los intereses de un tipo con mucha guita o de una corporación o de una empresa con muchísima guita, los intereses del pueblo y de nuestro ecosistema y de nuestro territorio a merced de un tipo con guita. ¿Y quiénes son los Yo responsables? lo digo a lo criollo. No, está bien, pero ¿quiénes son los responsables? Porque el tipo con guita quiere hacer negocios, pero acá Anda a hacer negocios. no, perdón, nuestros representantes, Ceci, son los parlamentarios, los políticos. Andá a hacer negocios a otro lado, pero ¿quién tiene que hacer que vayan a hacer negocios a otro lado? ¿Quién es en el que el Parlamento aprueba por unanimidad que se vote esto? Todos los ¿Cuál partidos. es el gobierno que está Todos a en la, esos, esas que votamos y que los pusimos ahí. cuál es el gobierno que está en la torre ejecutiva? ¿Cuál es el partido que está? El Frente Amplio. ¿Cuál es el partido que está en el gobierno de Rocha? El Partido Nacional. O sea que acá no hay cuestiones partidarias, sin embargo, en pos de conseguir inversiones que le servirán al intendente de Rocha y le servirán al gobierno nacional para hablar de crecimiento del PBI, pero ¿a qué costo? Otra vez, ¿no? Lo de los espejitos de colores, ¿no? ¿A qué costo? Y sacrificando qué. Y ahí es donde viene el enorme pero a este aeropuerto en particular, porque está entre dos áreas protegidas. Antes de meternos en esto, en cuanto a los informes ambientales que se presentaron y antes de hablar de las objeciones, vamos a mostrar primero los espejitos de colores, ¿no? A ver, Los brillos. sí, ¿Quiénes pidieron este aeropuerto? El ¿quién es? perfil o la población objetivo, el perfil social de quienes pidieron y solicitaron este aeropuerto y el público objetivo, vamos a hablar en términos Claro. eh, Que no prim- pueden, son los que no pueden bajarse en la Laguna de Sauce y claro, y hacer 25 kilómetros de repente, o a la sea, José Ignacio, claro, o, no sé, 100 para ir a La Paloma. exacto. O sea, como, no, mi hora o 25 minutos, porque si estamos hablando de 25 kilómetros de distancia, que la idea es que este aeropuerto quede a 25 kilómetros de distancia para que lo De tengan José acá, Ignacio. de José Ignacio, a 60 kilómetros de La Paloma y a 30 y algo de kilómetros de la ciudad de Rocha. eh, Estamos hablando de cuánto tiempo de su vida le estamos ahorrando porque lo que quieren es que este aeropuerto quede en un punto estratégico para ahorrarle tiempo de traslado en momentos de pico de turistas, Ujú. en el turismo, ¿no? Claro, porque ellos pueden Entonces, venir en pico, avión. horarios Sí. para que ellos puedan, ¿por qué? Porque no es que van a aterrizar ahí también aviones de línea. Todavía no terminamos la doble vía al Chuy y vamos a hacer Claro. el aeropuerto para que ellos no tengan que sufrir. Filmame esto, Néstor, por favor, te lo pido. Sí, porque esto es tremendo. Bueno, Entonces, volviendo al público objetivo, está destinado a empresarios, propietarios residentes que tienen sus chalets y sus chacras marítimas. sus chacras marítimas en esas zonas, que son procedentes de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa. em, Pasajeros de aviación privada de alta gama, jets ejecutivos y vuelos charter exclusivos. Eh, el poder adquisitivo de estas personas está calificado como de extremadamente alto, por eso yo decía el aeropuerto VIP, VIP, Sí. VIP, VIP, ¿tá? Es para gente de clase alta que, como les decía, no quieren, no sé, unos minutitos más tardar porque su vida y su tiempo de vacaciones es tan valioso que no te podés tomar un tiempo para ir un poquito más despacio y disfrutar el paisaje que tenés para recorrer cuando ves, Rocha, cuando vas por las rutas, y la ruta 10 además, claro. ta. En fin, entonces, por un lado, este es el público objetivo al que para unos minutos de su vida, le estamos entregando, como ahí tú decías, sí, áreas protegidas y ahí es donde vienen los informes ambientales que fueron presentados. Hay 3 grandes informes presentados, uno por el CURE, Ujú. otro por El Centro Universitario Regional
del este, claro. el centro regional, ahí va, regional universitario del Este, que allá vaya saludos para la gente del CURE y en particular de la biblioteca del CURE, para Karina, Bueno, le que mandamos. es bibliotecóloga de allá, que además nos estuvo pasando el dato de algunas arqueólogas y antropólogas que vamos a estar invitando acá y Bueno, ahora. Así que gracias, Karina, por ese trabajo de producción. Y bueno, y para ir como hablando un poco de los informes que presentaron, ¿no? El CURE habla de un error extremadamente grande el poner un aeropuerto en esta zona. ¿Por qué? ¿por qué? Estamos hablando de que, ¿por qué? Porque estamos meta a decir que, bueno, que están entre dos áreas protegidas. Acá hay que entender que hay eh, aves que, si bien estas dos áreas son protegidas, principalmente hay aves que están volando entre lagunas constantemente por una cuestión de reproducción, por una cuestión de alimentos, van y vienen hacia estas lagunas. Acá me pongo más en un lugar de no Cecilia de investigación y no de Cecilia de investigación, no Cecilia que haya estado leyendo un informe, pero me pongo más desde el lugar de Cecilia pensando, ¿no? Del sentido común. Sí. Acá en el aeropuerto de Carrasco entiendo, capaz que ahí Gabriel, el piloto de la familia, me podría corregir, pero entiendo que hay animales y que hay un sistema de aves que cazan otros animales para tener cuidado por el tema de Sí, sí. el choque de las aves contra las turbinas de los Que es aviones, que peligrosísimo es desde el punto de vista de la sumamente aviación. peligrosa. Entonces, yo me pregunto, ¿vamos a poner un aeropuerto en un lugar de constante circulación de aves que además cuidan y preservan lo que es el hábitat natural? Claro, porque esas llaves llevan, por ejemplo, de un lado a otro, de repente semillas, de repente Todo tierra, lo que tiene que huevos, ver todo lo que con hacen las aves en los sistemas. todo lo que es el sistema perfecto de la naturaleza. Ujú. ¿Tá? Que nosotros, y también otra cosa que sabemos, que no hay que ser ni científico ni nada por el estilo, que tenemos que saber que cuando nosotros rompemos un eslabón de esa cadena perfecta, hay algo que termina pasando que se vuelve, Sí, sí, que se se rompe. rompe el equilibrio. Se rompe ese equilibrio y cuando se rompe ese equilibrio hay cosas que podemos perder fauna, podemos perder flora, podemos perder, y ahí entramos en el a hilvanar un poco más fino, pero que es mucho más macro, donde estamos rompiendo nuevamente el ecosistema y seguimos llévame al orden. Seguimos rompiendo lo que es el orden natural de la naturaleza, Sí. valga la redundancia, y seguimos generando el desequilibrio. Entonces después, Te llevo al orden, llevame un mate dale, y te llevo al orden en una cosa particular. En los propios informes señalan que es necesario el desarrollo en algunos aspectos de Rocha. sí, Sin embargo, lo que parece inadmisible, porque siempre que se haga un proyecto de este tipo, alguna afectación va a haber, es que se haga entre dos áreas protegidas, donde además los riesgos, y ahora podés capaz de dar algún detalle de eso, de lo que dicen tres informes, no uno, porque mm, acá hay una declaración de 55 organizaciones sociales que tienen que ver con organizaciones de la costa, ambientalistas, pero muchas más, organizaciones civiles, que dicen, ojo que aquí hay riesgo para el medio ambiente o el ambiente, la biodiversidad, las aves, todo lo que tiene que ver con eso, pero también hay riesgos aeronáuticos para la claro. aviación. ¿Qué van a hacer? Vamos a fomentar la caza furtiva y vamos a hacer turismo de caza también. Le vamos a dar a, No, es peligroso para los aviones, Pero porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a pegar, a agarrar, a tirar tiros al aire y a matar a el- aves para que el- los avioncitos de... no, yo te quería llamar al orden. Claro, pero me sale la Tana Ferro. Dale. No, el hecho es, las áreas protegidas van a seguir ahí. Y más allá de que haya afectación, aves va a haber igual. Entonces,
estos informes lo que dicen es, además de la afectación ambiental, igual, aunque se tomen precauciones, va a haber riesgos aeronáuticos. Hay que buscar Claro, otro lugar. hay que buscar otro lugar, exactamente, exactamente. Ni siquiera dicen que no en un aeropuerto en Rocha, dicen hay que buscar otro lugar. Exacto, eso es lo que recomiendan los distintos informes. Eh, la fundación, un informe de geoambiental pedido por la Fundación Lagunas Costeras recomienda textualmente Sí. evaluar prioritariamente otras localizaciones para poner este aeropuerto, que quiero hacer un par de que porque me fui para los impactos ambientales, porque ¿no? Me involucro mucho con el tema. No, y además es la gran razón para que el aeropuerto no se coloque ahí, ¿no? Para que los aviones no estén subiendo y bajando en S- esa zona, porque tienen que casi que Sí, pero necesariamente pasar por arriba y vamos a abajo de las entender que, lagunas. que el aeropuerto este previsto para este lugar es más o menos, tiene una capacidad para más o menos 50 pasajeros. Sí. O sea que tampoco es que sea una cuestión. Le vamos eh, a traer va, grandes cantidades de turistas. Los que vamos a traer exacto. supuestamente son turistas Basta, muy basta con ricos. sentarse un ratito en el aeropuerto de Carrasco y ver cuál es la frecuencia. Sí, Vamos a pensar un poquito en eso, ¿no? sí. Eso en primer lugar. Después hay otra cosa que quiero desmitificar y en esto acá me pongo re rol recursos humanos, pero me puse a investigar en LinkedIn cuál es, porque esta corporación en Uruguay figura como Aeropuertos Uruguay. Ujú. ¿Tá? Entonces, yo me pongo a pensar, como no puedo acceder al número de la plantilla, no sé si esto, la verdad que no sé, no me puse mucho a investigar a ver si la plantilla de Aeropuertos Uruguay, la plantilla actual, cuando hablo de plantilla, hablo de la cantidad de empleados que figuran en esta empresa, más allá de que pueda tener diferentes negocios, tal vez la plantilla del aeropuerto de Carrasco sea X y la de la Laguna del Sauce sea X, lo que yo pienso es, cuando miro LinkedIn, cuando busco en LinkedIn y miro la cantidad em, de trabajadores, oscila más o menos entre unos 200 y algo y 500 trabajadores Sí. para aeropuertos. Ahí hay que abrir cuando hay que abrir un gran abanico que a veces LinkedIn te muestra eso como 200, entre 200 y 500 y te dice X cantidad en Montevideo, X cantidad en Maldonado, no sé qué. Hay que ver que realmente de todos esos que están ahí, que te contabiliza LinkedIn, sean realmente personas que están activas o son personas que ya trabajaron y ahora están trabajando en otro lugar. Está bien, pero Y ¿cuál es el entonces, punto? ¿cuál es mi punto? No me vengan a vender espejitos de colores diciéndome que van a generar trabajo y desarrollo laboral cuando es una terminal aeroportuaria para 50 personas en temporada alta, no sé, ¿no? Ponele en Sí. picos de temporada, no me veo viajando eh, Arrocha en el invierno. en el jet privado en el invierno. La verdad que en La Paloma, amo La Paloma, Sí, pero pero, claro, es muy difícil pensar en vuelos de línea que vayan a ese pero aeropuerto. Hay que pensar sobre todo en aviones privados y charters. y yo sé que vos me pueden decir, bueno, está, Cecilia, entonces déjate embromar, porque no van a haber tantos vuelos, entonces no embromes, no va a pasar nada con las aves. Pero está todo el impacto em, ecológico. Hay 200.000 aves Oh, ¿no? Que vuelan entre playeras y acuáticas que vuelan entre lagunas. claro, porque eso es lo Eh, que tiene la zona, ¿no? El océano, las lagunas, el agua salada, el agua dulce, todo lo que hay en el medio, los palmares. Es una zona. Sí, vos para que te hagas una idea, lo que le da el color, por ejemplo, a los flamencos, ese color rosado a los flamencos, es una bacteria que ellos están constantemente comiendo y los flamencos nacen grises y después terminan siendo esos colores rosados y tienen mucho que ver con la salinidad de las aguas y eso. Me fui, ya Pero sé que no, me es fui, un detalle pero interesante. es un detalle, ¿no? Entonces, si vos no, el ave no puede viajar hacia determinado lugar, ¿qué le estás quitando? Sí. ¿No? Eso por un lado. Pero después, ponele, no van a haber muchos vuelos. Igual, el impacto visual que va a romper por completo este paisaje que nosotros hablábamos, de paisaje protegido, de llanuras, de dunas, de espejos de aguas que hay en la zona, que es precisamente lo que posiciona a Rocha como un lugar único en el mundo.
Entonces, lo vamos a romper por pistas asfaltadas de 1.350 metros, con hangares, eh, con torres de control iluminadas, con vallados perimetrales, Claro, que eso empieza con... a afectar la fauna terrestre también, que se quiere proteger en la zona, ni que hablar que le cambia a los animales la luz, su sentido de orientación, Pero nosotros el ruido. no sé si lo hemos bromeado ya en vivo, o lo hemos bromeado entre nosotros nomás, lo perdidos que están los gallos. Sí, Vos le acá en la metés vuelta, una luz a los gallos en el barrio, iluminás la calle del barrio, que hay que iluminarla. que hay que iluminarla, yo no digo que no, no estoy cuestionando eso, pero ponele, ponele. No, hay que Está, iluminarla. pará, hay que iluminar porque bueno, está, ¿no? Iluminás la calle. Te pasa una moto como acaba de pasar haciendo ruido. El gallo se despierta, ve luz y empieza a cantar. Porque los bichos están tan totalmente perdidos, no saben dónde están. Mm, Ah, amaneció. Ven un resplandor y dice, empieza a amanecer. claro. ¿Qué era lo que yo te contaba de los monos aulladores en el Amazonas boliviano? No, eso sí, cantaban o Ellos aullaban al amanecer. aúllan al amanecer cuando vos todavía ves que hay oscuridad. ¿Por qué? Porque los locos están en las copas de los árboles y empiezan con sus sonidos guturales a roncar y avisarte que ellos están viendo la luz en el horizonte. Bien. Entonces, vos le rompés ese ecosistema. ¿Y cómo los bichos van a ver que está amaneciendo? Y empezar a hacer este informe que hablábamos del documental, incluso, de la naturaleza en la noche, la tierra en la noche que Claro. estuvimos hablando. Bueno, en fin. Pero pará, Entonces, entonces, el impacto visual. sí, Estuvimos hablando de este impacto ecológico de la avifauna. sí. Después también hay una cosa que me da como dicen las nuevas generaciones ahora, como nos dicen la preadolescente y la adolescente, me da cringe. Bueno, y otra no tan adolescente, porque el término lo conocimos por una treintañera, pero Sí. bueno, está. Me da un poquito de cringe, porque el impacto sonoro que va a haber, ¿no? Imagínate que hace un tiempo el Ministerio de Ambiente, en el 2020, Ajá. determinó que eh, prohibir la práctica del kite surf, que vos me explicabas hoy, porque es el kite surf, quienes pasan a veces Lo pueden por, ver en Malvin, en lo Montevideo. pueden ver en Malvin, quienes pasan por la Es Rambla como lo ese surf ven, con cometa. ese surf, ahí va, con cometa, estaba prohibido, lo llevaron como a prohibir en la Laguna Garzón, Ajá. porque su sola presencia visual y sonora ahuyentaba y perturbaba el descanso y la alimentación de la fauna de la zona. Yo te pregunto, Que ¿no? ahí son seres humanos que, en base a su fuerza y a las fuerzas del viento, ¿no? Ya con eso alteran el ambiente. Ya decime qué puede pasar con un jet privado. La verdad que es inexplicable. Es inexplicable. Es inexplicable. Entonces, Entonces, estado de situación, Eurnequian compró los terrenos ahí, y ahora tiene que esperar las autorizaciones ambientales. Estas mismas organizaciones dicen que debería presentar 39 informes que sí. tienen que ver con el impacto ambiental y con los riesgos aeronáuticos. El Parlamento dio el visto bueno a que sea un aeropuerto, no ahí necesariamente. La Intendencia de Rocha ha loteado los predios para que Constantini desarrolle inmobiliariamente la zona, pero no le prometió que iba a tener un aeropuerto ahí. Entonces, estamos a tiempo de que el aeropuerto no esté ahí. Ponele. Yo espero o sea, ya lo digo, o sea, me parece, y acá pongo bueno, que ni siquiera necesito decirlo porque quienes miran el programa, nos siguen, ya saben cuál es nuestra postura, pero estoy Sí, quedó claro. totalmente en contra, porque aparte acá podemos hacer otro doble clic, que es, ¿se acuerdan lo que pasaba, lo que mostrábamos en el documental Océanos? Voy a Ujú. ir cerrando, ya estoy No, terminando, tranquila. pero en el documental Océanos mostrábamos cómo la pesca industrial y cómo la pesca industrial afectaba la vida de los pobladores que han vivido toda la vida en las costas de determinados países. El documental de David, un gran amigo de la Attenborough. casa, mostraba precisamente cómo la vida de las personas que han vivido generación tras generación de la pesca artesanal se vieron afectadas por la pesca industrial. Vos imaginate crear
un aeropuerto y empezar a lotear todos estos territorios y privatizarlos. Porque en definitiva lo que están haciendo es privatizar y darle a unos pocos la posibilidad de vivir que ni siquiera van a vivir. Y ahí me vuelve otra vez aquel informe que hicimos sobre las burbujas inmobiliarias en el país. Ujú. Burbujas inmobiliarias no desde lo económico y la crisis económica que pasó hace unos No, años, sino sino las casas que van a quedar la vacías. cantidad de casas vacías todo el año al santo botón y de romper un ecosistema y romper un ámbito, un ambiente natural solamente para que hagan una casa para que después no vivan ahí. Vengan 15 días al año. Claro, 15 días al año. Entonces, y le vas a destruir la vida a los pobladores de toda la vida que han vivido ahí por generaciones y la gente que trabaja ahí, que se quede y se decide quedar ahí para porque el propio proyecto lo dice, el lado positivo con el que argumentan el proyecto es que quiere captar a el turismo de billetera gorda. Ujú. ¿Tá? Yo no le encuentro el lado positivo al proyecto, lo digo, o sea que no voy a presentar esto como, bueno, el lado positivo, Eso sería tipo billetera mata galán, billetera mata biofauna. billetera te mata. O sea, destruimos el planeta, destruimos nuestra casa, nos matamos. O sea, seguimos teniendo lo que hablábamos con Raúl también Viñas. Vaya un saludo grande para Raúl, que queríamos hablar con él de esto, pero bueno, nuestros tiempos no permitieron que Sí. pudiéramos hablar con Raúl. Raúl Viñas, que nos acompañó en el segundo programa, precisamente, o sea, vamos a seguir teniendo esta mirada cortoplacista que se la damos a estos, eh, para mí, sanguijuelas del medio ambiente porque tienen plata y lo único que piensan es solamente en esto que está acá adelante, que es lo que mi billetera se sigue engordando hoy y no me importa lo que va a venir para las nuevas generaciones. Y cuando digo nuevas generaciones hablo no solamente de mis hijos, de mis nietos, sino de 100 años para Si es adelante, que llegamos. si es que llegamos. Ahora vamos a hablar con Ahora Eduardo de vamos eso. a hablar con Eduardo de eso, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Para qué? Para nuevamente darle la plata, darle el poder a unos loquitos, a un loquito con plata. Y les pongo un gran ejemplo, que no me vengan a mí a decir eh, que estoy en contra del progreso o de que quiero tener todo así nomás. Les pongo un tremendo ejemplo para usted que está criticando ahí. El tremendo ejemplo es el dique Mauá y cómo el colectivo de la Rambla Sur levantó un lugar y lo tiene abierto a todos y no a un sector, como querían hacer, armar un puerto para buquebús ahí o querían poner un shopping y nos querían sacar a quienes vivíamos ahí en la zona un espacio natural de recreación sin tener que poner un peso, Y además con una. con todo lo que eso impacta en nuestra salud mental, No, pero además con una. para bien, Sí, claro, con un patrimonio que vale la pena rescatar y rescatar. cuidar. Exacto. Y toda la historia Que que tiene el estos dique. vecinos hicieron ahí, además, Bueno, porque hay que recorrer el dique también para verlo. ahí Entonces, las no organizaciones. estoy en contra del progreso, estoy en contra de la extranjerización de la tierra, sí, Sí, en este concepto que yo tomo como extranjerización sí, de la está bien. tierra, donde unos poquitos con mucho dinero y mucho poder adquisitivo van a privar de que los que no somos tan, eh, tan VIP podamos tener acceso y seguir, pero además, lo más importante que es el cuidado del medio ambiente, de la flora, de la fauna, del lugar. De la tierra que es de todos, en este caso la costa uruguaya, el ejemplo del dique de Magua es magnífico, como pasó en el dique de Magua, pasó en Punta Ballena y ahora las organizaciones sociales parecen estar moviendo esto con mucho peso. Por lo menos hubo una declaración del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, diciendo, bueno, parece que va a haber, que sería mejor buscar otro lugar. Yo estuve hablando con una fuente del Partido Nacional en Rocha, que no es del sector del intendente, y le pregunté, ¿es necesario poner el aeropuerto ahí? Y como fuente lo puedo decir, no puedo decir quién es, me dijo, la verdad que no me parece necesario, pero que lo diga el frente. Claro. Pero bueno, vamos a ver cómo termina el Solamente asunto. para cerrar, y porque quiero resaltar esto y porque quiero recalcar esto también, no me vengan a mí con espejitos de colores en la promesa de empleo No es así. de esto, porque ya se los dije. O sea, quiero ver cuántas fuentes de empleo reales genera esto, qué fuentes de empleo además, Ujú. servil, quieren generar solamente,
eh, qué fuentes de empleo reales, cantidad, números, quiero números, a ustedes que les gustan los números, señores empresarios y políticos, quiero números, números reales de las verdaderas cantidades de fuentes de empleo, y quiero ver en la balanza si esas fuentes de trabajo, esa cantidad de fuentes de trabajo que están diciendo que hay, tienen y merecen la pena con el altísimo impacto medioambiental que va a tener esta barrabasada, barbaridad que quieren hacer.